Hoy vamos a ver algo de archivos. No sé si ya ustedes lleven estructuras datos 2 donde ven cómo crear archivos binarios y con separadores y eso, ¿no? Aquí vamos a hacer dos tipos de archivo. El primero es como el más clásico, que es utilizando un delimitador o un token, que va a ser el de la coma, perdón, para guardar un CSV. Y después vamos a utilizar esa misma idea, pero para guardar un JSON, que es un formato un poco más como legible, y eso nos va a servir para hacer la próxima clase las peticiones a la API que les pasé o que les compartí el sábado pasado de la tienda en línea, ¿no? Donde vienen los productos y eso. Entonces vamos a empezar igual haciendo pruebas y ya que tengamos esas pruebas las integramos a la lista de usuarios para que los usuarios puedan guardar en CSV, obviamente recuperarlos y también en el formato JSON. Okay, entonces, en la carpeta de test, háganse un archivo que se llame archivos-test, ahí donde vamos a probar, previo a integrarlo a nuestra lista. Entonces, le voy a poner archivos-test.go. Y el paquete es test. Y vamos empezando la primera prueba de crear un archivo simple que escriba un string, nada más como para que se den una idea de cómo se crean archivos. Hay como tres maneras de crear archivos en Go. La que voy a utilizar es como la más simple porque podemos crear archivos como más de bajo nivel si es necesario escribir puros bytes de manera binaria, ¿no? Entonces le voy a poner a crear archivo. Falta importar testing, la biblioteca. Entonces import. Vamos a agregar testing y vamos a agregar la de OS, que es como las funciones para pedirle al sistema operativo. Y una de esas va a ser la de crear archivos para poderlos leer o escribir. La función está dentro de OS, se llama create. Poner, no sé, ejemplo.txt. Esa función lo que hará, no sé si aquí en Visual nos muestre un poco la información, dice que crea o trunca el nombre de un archivo. Eso quiere decir que si existe lo va a suprimir la información que tiene, ¿no? Ahí dice, si el archivo ya existe, este será truncado, ¿no? Si el archivo no existe, ese será creado con un modo. Los archivos se crean con un modo para ciertos permisos. Hay sistemas operativos como Linux que hay archivos que solo el administrador, que en este caso sería el root, puede modificarlos. Los usuarios comunes y corrientes no tienen acceso a esos archivos. Es como si quisiéramos modificar un archivo de la carpeta Windows, que tendremos que entrar como administrador, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este modo pues es un modo libre donde todos pueden leer y escribir sin ningún problema en el archivo, ¿no? Esta función nos genera como un puntero o un error. Entonces el puntero se va a guardar le voy a poner en español al archivo como la instancia hacia donde está el archivo si es que no ocurre un error. Antes de escribir o leer en el archivo hay que validar si hubo un error. Tendremos que pues terminar la ejecución porque algo ocurrió y podemos imprimir el error. Entonces, t punto. ¿Qué error usábamos? No, por acá debe de estar. Uno que sí termina la ejecución. Fatal, ajá, cierto. Y imprimimos el error. Y eso terminaría la ejecución. Si no ocurre un error, quiere decir que el archivo se creó para poder escribir en él. Entonces ya podremos hacer varias cosas. A ver qué errores me marca aquí.
diferente de nulo, nil. Ahí todavía archivo nos marca porque todavía no lo hemos utilizado. Entonces, en Go hay una función, no una función, sino una palabra reservada, que lo que hace es ejecutarse justo antes de que termine la función. Se llama defer. Ese defer va como diferir, no sé si sea como la traducción literal, el cierre del archivo. Es decir, como ya no lo vamos a necesitar después de que termine la función, ese archivo debe de ser cerrado, ¿okay? Para vaciar toda la información que no ha sido previamente vaciada. Entonces, ese defer se va a ejecutar justo antes de que termine la función. Entonces, así nos despreocupamos, por así decirlo, de cerrar ese flujo de datos. Entonces, ya una vez que pusimos de que se cerrara el archivo después de utilizarlo, pues ya podríamos escribir en él. Entonces, nuestra instancia archivo tiene un método que se llama, o varios métodos, write, que lo que va a hacer es escribir un slice de bytes, es como si escribiéramos a bajo nivel, porque todo lo que se guarda en el disco, en la memoria, como ya se los había dicho, pues son bytes. Entonces, si queremos algo mucho más a bajo nivel, pues tendremos que escribir bytes. Pero en este caso, si queremos escribir una cadena, pues lo podríamos escribir con write string y únicamente le voy a poner hola desde un archivo, con la intención de que ese mensaje se guarde en el archivo txt. Entonces hasta ahí podremos probar. Dejen ver si esta función nos regresa un error. Dice que sí, dice regresa dos cosas. La n significa la cantidad de bytes que se escribieron, como el flujo de salida, la cantidad de datos, y o el error. Entonces podemos cachar n y podemos cachar el error. Si ocurre un error, pues igual habrá que tomarlo e imprimir o lidiar con él de algún modo. En este caso únicamente lo voy a mostrar y terminar la ejecución. Si no ocurre un error, voy a escribir cuántos bytes escribieron nada más. Voy a correr el test y como no tiene una ubicación el archivo, lo más seguro es que lo cree en la misma carpeta donde está corriendo este archivo, que puede ser la carpeta test o la carpeta principal del proyecto. Dice que pasó la prueba. Por acá debería decir que se escribieron 21 bytes, ¿no? Entonces, pues podemos verificar si lo guardé en la carpeta, ¿no? Abrimos y ahí está el archivo o el mensaje. Y si son 21 bytes, lo más seguro es que sea por cada carácter. 20, 21. Ok, si son por cada carácter. A veces cuando los caracteres son con acentos o en otro idioma, normalmente ocupan 2 bytes para representar ese carácter. ¿Dudas o preguntas con esto? Entonces, teniendo esta misma idea de crear el archivo y de ver cómo estamos guardando, pues vamos a guardar la información del usuario utilizando el formato CSV que les comento. Entonces, el CSV lo que hace es, por cada atributo, separarlo por una coma. Es como el token o el separador más común, pero también puede utilizarse como el pipe, que es como el OR, que está en mi caso en el teclado está en la tecla 1, en el teclado de su computadora está a la izquierda del 1, ¿no? Sería como el palito, por así decirlo, que también funciona como delimitador. ¿Okay? Entonces,
vamos haciendo otra función de prueba para ir armando ahí el guardar un usuario. Entonces, le voy a poner usuario, guardar CSV. ¿Qué significa CSV? Coma separate value. ¿Okay? Y como vamos a hacer uso de la estructura usuario para crear un usuario y poderlo guardar, vamos a importar ese paquete de la tienda, el paquete usuario. Y vamos a hacer la pequeña prueba. Creamos un usuario y ese usuario lo vaciamos o lo volcamos o lo guardamos a un archivo. Entonces, creemos la instancia, el archivo y el error. Voy a poner usuario.csv, porque únicamente es la primera prueba para guardar un usuario. Ya que sepamos o que probemos que podemos guardar un usuario, nos aventamos ahora sí guardar una lista de usuarios y validamos. Si ocurrió un error, terminamos pues la ejecución, ¿no? Si no ocurre un error, quiere decir que el archivo se creó y mandamos llamar el defer para cerrar el archivo. Creemos un usuario. Y vamos a guardar como si fuéramos a guardar directamente su usuario, pero cada valor lo tendremos que ir guardando y poniéndole una coma. El último atributo que vamos a guardar no le ponemos una coma, sino le ponemos un diagonal n, que va a ser el separador de los demás usuarios o el fin del registro de su usuario. Entonces, archivo.writeString, vamos a escribir primero el ID, pero el ID es entero, pues, pero necesitamos convertirlo a un string. Podemos utilizar, no sé si lo hemos hecho de esta manera, pero fmt, que es donde viene el print, tiene una función que se llama sprintf. La S es de string. En vez de imprimirlo, por así decirlo, a la terminal o a la consola, lo va a guardar en un string. Entonces, ¿qué es lo que va a guardar? Pues va a leer, o más bien va a convertir un entero, el cual está en el ID del usuario. Una vez convertido, para concatenar cadenas, con el más conjuntamos la cadena. Y de hecho aquí podremos probar, si hacemos la prueba, nos va a guardar únicamente el ID en el archivo de usuario CSV. Ya está el 1 y la coma.
Entonces el siguiente atributo es el nombre del usuario, que ya es un string, pues nada más utilizamos el getNumber que ya habíamos hecho previamente. Y le ponemos la coma, que es el separador. Entonces voy a repetir esta misma línea con Alt Shift, se repite, para nada más cambiarle el puro get, ¿no? Entonces get nombre, después sigue el get email, después sigue el get password. Pero el último, que es el password, no lleva una coma como separador, sino lleva un diagonal n, que es el salto de línea. Tienda diagonal usuario. Voy a hacer la prueba, correr la prueba. Y nada más les voy a mostrar cómo debió de haberse guardado, ¿no? Si vemos, ahí están las comas separando y al final está en diagonal n. Quiere decir que vemos la siguiente línea porque ahí hay un salto de línea, ¿no? Pruébenlo. Al crear, pero que lo marque ahí en el editor. Así que es 2 igual. Ahí la asignación está mal. Sí, y haz de cuenta tiene funciones para comunicarse con operaciones del sistema operativo. CSV significa coma separate value.
Búsquenlo en internet, a lo mejor me estoy equivocando, pero este es lo que significa ese formato de archivo. Vale, ¿no? Y ese archivo lo puede leer Excel y lo pueden ver en una tabla. Ahorita que vaciemos más usuarios, si está configurado aquí la computadora, lo podrían abrir con el Excel, ¿no? ¿Dudas con esta parte? Entonces, aventémonos una parte en donde tengamos una lista de usuarios y esa lista de usuario la guardemos en un CSV. Ya que la tengamos, esa prueba la integramos como un método para la lista, que sea guardar CSV y que la lista se pueda guardar con esa función, ¿no? Entonces, importemos, como vamos a usar la lista, importemos de la tienda es la lista de usuarios. Y por acá en alguna prueba de la lista de usuarios, ya tenemos ahí unos usuarios creados y agregados, podremos copiarnos ese código donde se crea la lista y se insertan los usuarios para hacer algo con esos usuarios que están ahí dentro, ¿no? Me voy a copiar esas tres partes que ya sabemos que sí funcionan porque son las pruebas que hicimos la otra vez, ¿no? Entonces, la prueba lo voy a llamar lista usuarios, guardar CSV. Entonces, por cada usuario de la lista voy a tener que iterarla, es decir, pasarla desde la primera posición hasta la última posición de la lista. No recuerdo, voy a verificar si la lista de usuarios le hicimos un método para sacar la cantidad. De lo que sí recuerdo es que hicimos como un get en alguna posición, el obtener, ¿no? Entonces, ya con el obtener podemos acceder a un usuario en cierta posición, pero lo que no hicimos es esa parte de conocer la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Okay? Entonces nos vamos a la lista de usuarios y si quieren hasta el final, después de los buscar que tenemos y los ordenar, creemos una función o un método en este caso porque tiene un receiver para la lista de usuarios que se llame cantidad. ¿Qué va a ser cantidad? Regresarnos la cantidad de elementos que tiene nuestra lista. Entonces, para conocer la cantidad de elementos es con len y le tenemos que mandar el slice de donde queremos obtener la cantidad, ¿no? Es lo único que hace. Si no hubiera elementos, retornaría 0. Entonces nos vamos a nuestra prueba de guardar CSV. Ya que están insertados, vamos creando nuestro archivo. Ya lo tenemos por acá. Siguiendo esa misma estructura, me voy a copiar ese conjunto de partes donde se crea, se valida si hay un error y se hace el cierre del archivo con defer. Nada más que al archivo le voy a cambiar el nombre, en vez de que su usuario sea en plural usuarios, porque va a ser un conjunto de usuarios, ¿no?
Entonces creamos la lista, insertamos usuarios, creamos el archivo y lo que sigue es vaciar esa lista a ese archivo que acabamos de crear. Entonces con un for que va a comenzar en 0 y va a iterar mientras sea menor a la cantidad de elementos que tiene la lista, vamos a ir sacando un usuario lista. ¿Qué nombre le pusimos? Obtener. Obtener de esa posición. ¿Qué me dice aquí? Retorna dos valores. ¿Qué sería el error? Si ocurre un error, ¿por qué puede ocurrir un error? Porque quiero acceder a una posición que no existe. Lo único que hacemos es imprimimos el error y terminamos la ejecución. Obtenemos el usuario. Si no hay error, ese usuario hay que vaciarlo o pasarlo al archivo. ¿Cómo hicimos eso? Lo tenemos acá arriba, el código, esta prueba. Estas 4 líneas es la que guardan una línea o un registro, si lo queremos llamar, ¿no? Entonces copiamos y pegamos ahí. Ya nomás le damos un poco de formato para que quede dentro del for. Y ahí ya podríamos probar que se estén guardando estos 3 usuarios que estamos creando ahí. Voy a probarlo, vamos para validarlo rápido. Pasó la prueba y debe haber creado el archivo usuarios. Y ahí están los 3 usuarios. ¿Okay? Y ahorita nos aventamos el método para que la lista tenga este código que ya funciona. Y ya que tenemos el guardar, pues hacemos el recuperar, que se cargue desde el archivo y se cree la lista con esos usuarios. Voy a copiar todo el código, no, es cierto, todo el código no, únicamente donde creamos el archivo y hasta el for, que es el que vacía la información. Okay, lo de la lista, insertar y eso no lo necesitamos, únicamente lo que es la parte funcional, pues desde que creamos el archivo. Lo voy a copiar para irme a la lista de usuarios y agregar ese método como parte de la lista. Entonces, de la lista de usuarios, vamos a crear un método que se llame guardar CSV. CSV. Y esto puede que retorne un error, tentativamente, si no puede crearse el archivo, ¿no? Y ahí dentro pegamos nuestro código. Lo único que va a cambiar es el nombre de nuestra lista, porque aquí estamos utilizando L.
Entonces simplemente cambiamos el nombre y tenemos aquí los fatal de nuestras pruebas. Tenemos que retornar el error. ¿Qué ocurrió? De aquí nos falta importar OS. Si termina el for, vamos a retornar nulo, que no ocurrió ningún error. Toda la información se vació. Acá en el retorno es error. Es un tipo de dato. Voy a subir para importar OS. ¿Cómo? No me fijé cuántos son. Errors 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguna duda, problema o algo? Sino para hacernos el que recupera la información del archivo. Pues ahí en las mismas pruebas, creemos otra prueba que se llame test, lista usuarios, le voy a poner recuperar CSV. Entonces, siguiendo la misma estructura, vamos a tener que abrir un archivo, igual utilizando OS, tiene la función que se llama open, para abrir un archivo de lectura, el nombre del archivo es usuarios.csv. Validamos si ocurrió un error. Terminamos la ejecución.
e imprimimos qué error ocurrió. Si no, invocamos el defer para que cierre el archivo. Close. Y ya lo que nos resta es leer línea por línea cada registro. Entonces vamos haciéndolo paso por paso. Vamos a crear un for infinito, es decir, no sabemos hasta qué punto vamos a terminar porque no sabemos cuántos registros hay. Entonces vamos a leer la primera línea utilizando el archivo. Tiene una función que se llama, que empieza con F de file, sería como scanf. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer un string hasta el diagonal n, hasta que sea el delimitador que le pusimos por registro. ¿Y dónde lo vamos a guardar ese registro? Pues vamos a crear una variable de tipo string donde se va a ir guardando línea por línea. Entonces lo podemos hacer aquí mismo. O incluso mejor quedaría fuera. Vamos a crear un string para ir guardando cada línea que vamos a estar leyendo del archivo. Esto está al revés. Aquí es mfmt. ¿Desde dónde voy a leer? Desde mi archivo. ¿Qué voy a leer? Y en dónde voy a guardar lo que voy a leer. Creo que este retorna dos cosas. N, que es la cantidad de bytes que leyó, o un error. Entonces puedo guardar n y también el error. Si ocurrió un error, puede que haya pasado varias cosas. Una de ellas es el fin de archivo. Entonces, si el error es igual end of file, que es EOF, lo voy a poner aquí. O sea, si el error coincide, entonces tenemos que importar este IO. Es decir, que ya no hay más bytes por leer en el archivo. Vamos a terminar la ejecución del for infinito que tenemos aquí. Si no fue precisamente ese error, en este caso vamos a terminar la ejecución, porque no sabemos qué ocurrió al momento de leer el archivo. Entonces, si no ocurre un error, en línea o en la variable línea debería estar todo el registro completo. Vamos a imprimirlo para ver que está funcionando. Con log imprimimos la línea que se leyó. Y de una vez o previamente, para utilizar la n que tenemos ahí, se leyeron n cantidad de bytes del archivo. Y voy a importar el paquete IO, que es otro paquete en donde les comentaba también podemos crear o leer archivos. Tiene otras funciones un poco más de bajo nivel. Entonces, voy a importar IO. IO de input a output. Entonces, al hacer la prueba, al correr la prueba, tendremos que ver estos mensajes. ¿Cuántos bytes se leyeron? Y la línea que se leyó. ¿Qué contiene cada línea? Pues toda esta información. Todo lo que está en la primera línea, ¿no? Voy a correrlo para que no haya, que funcione. Dice que no es un puntero el string, porque aquí en el scanf, como en C, tenemos que mandarle la dirección de memoria, ¿no? Entonces voy a correrlo otra vez.
ya está. Aquí dice que se leyó un byte, no sé por qué, pero aquí ya estamos viendo cada registro del usuario que guardamos previamente, ¿no? Lo que sigue es separar ese registro por las comas para irselos asignando a cada usuario que vamos creando. ¿Okay? Ok, dice que retorna el número de elementos que fueron convertidos con éxito, ¿no? Entonces, ¿cuáles elementos? Aquí estamos diciendo que lee un elemento, que es un string. Entonces, por eso nos imprime uno que leyó correctamente un elemento que es toda la línea completa, ¿no? Vamos a importar un par de bibliotecas para poder separar ese string por tokens, que son los tokens, las comas que tenemos. Entonces, la primera de ellas es strings y la otra nos va a servir, ¿cómo se llama? Es strconvert, para convertir de un string a un entero. En strings está una función o un método que se llama split, que lo que hace es dividir por medio de un token. ¿Cuál va a ser el token? La coma. Y el strconv lo que hace es convertir entre valores de string a valores numéricos. ¿Okay? Entonces, ya que leemos el registro, que es una línea completa, vamos a tener que separarlo. Entonces, tenemos el registro y dentro de cada registro hay campos, ¿no? Entonces, los campos van a ser igual a dividir esa línea. Entonces, utilizamos string con el método split y split recibe dos cosas. El string que queremos dividir y el separador. ¿Cuál es el string que queremos dividir? La línea. ¿Y cuál es el separador? La coma. Entonces, ¿qué va a ser campos? Va a ser una lista de strings. Si ahí lo dice, entre corchetes, string es un slice de strings. Entonces, ¿cuántos split o cuántos campos tendríamos? Tendríamos los 4 campos que son para el usuario. ¿Qué sigue? Pues ya en la posición 0 tendremos el ID, como lo tendremos acá en el CCB. Posición 0 el ID, posición 1 el nombre, posición 2 el correo y posición 3 el password. Entonces, vamos a convertir. strconf tiene un método que se llama atoy. Como en C también existe atoy, que es array to int, ¿no? Y que recibe, dice que recibe un string y nos retorna un entero o un error en caso de que hubiera un error al convertir ese string. ¿Qué error puede ser? Que no le estemos mandando un dígito dentro de ese string. Que le mandemos, por ejemplo, entre comillas una A y queramos convertirla entero, pues esa A no es un número, ¿no? ¿Qué queremos convertir a entero? El campo en la posición 0, que es de campos en la posición 0, que es el ID. Entonces el ID se va a asignar o se va a recibir un error. Si ocurre un error al momento de hacer la conversión, obviamente no podemos crear el usuario porque no tenemos su ID. Terminamos la ejecución e imprimimos el error. Si no ocurre un error, quiere decir que ID se convirtió con éxito y podemos ya ahora sí crear nuestro usuario. Invocamos nuestro método para crear un usuario, le mandamos el ID, después le mandamos el campo en la posición 1, que es el nombre, dentro de campos, después el campo que está en la posición 2, que es el correo, y campos en la posición 3, que es el password. Si lo queremos hacer un poco más legible, lo voy a separar por variables. Entonces el nombre está en campos en su posición 1, el email está en campos en su posición 2,
el password está en campos en su posición 3. Pues ya sí podemos usar esas variables previamente asignadas, password. Entonces ya está creado el usuario. ¿Qué hay que hacerlo? Pues meterlo a nuestra lista de usuarios, que todavía no le hemos creado ahí. Esa lista de usuarios se tiene que crear previamente. Lo voy a poner justo después de abrir el archivo. Vamos a crear nuestra lista. De hecho, tenemos un método se llama new lista usuarios. Creamos nuestra lista y esa lista ya la podemos utilizar para insertar ese usuario que acabamos de crear. Insertar al final el usuario. No. Arriba sí. Aquí no. Aquí es la lista que se creó con new lista usuarios. Para validar fuera del for, mandamos a imprimir la lista, que ya tenemos un método, para validar que realmente la lista tenga esos registros que recuperamos del archivo CSV. Voy a correr la prueba para ver si hay un error de lectura. No, parece ser que no hubo ningún error y aquí está lo que imprime o lo que se recuperó, ¿no? La lista ya tiene esos 3 usuarios que son los que están acá guardados, ¿no? Voy a mover esta lista al inicio con la intención de todo el código que está después de ahí es el que sirve para recuperar usuarios, ¿no? Entonces nos copiamos todo ese código sin el imprimir para irnos a la lista de usuarios y crear el recuperar CSV. Este método va a retornar un error que podría ser, como les comentaba, que no se pueda leer el archivo. ¿Por qué no se puede leer el archivo? Porque no existe, puede ser, ¿no? Pegamos ahí todo el código y obviamente pues vamos a tener que ajustar, ¿no? Entonces aquí no es fatal, aquí tenemos que retornar el error que ocurrió. Cerramos el archivo, creamos la línea, nos falta importar un par de bibliotecas o módulos, esto lo hacemos,
Pues todos los fatal los convierto a un return. Estos mensajes los podría dejar o convertirlos, pero ya no los necesito, al menos ahí. Y acá en vez de lista, aquí utilizamos L. Y ahorita incluimos esos tres módulos que nos faltan: IO, strings y el strcon. Entonces voy hasta el inicio para importar IO, strings en plural y strcon. De hecho aquí esta n, que ya no la necesitamos, le ponemos el guión bajo para que ahí se guarde una variable que no vamos a utilizar. Al final, pues tenemos que retornar un error. Entonces nos falta fuera del for, retornar nulo, el nil. ¿Dudas, preguntas con el CSV? Voy a mostrarles un ejemplo de un archivo, no un archivo, más bien del formato JSON. Si buscamos en Google y ponemos JSON, que agarra el internet, entonces JSON, que es JavaScript Object, creo que Network, la N. Notation, ok. Entonces, este formato es el que se utiliza para enviar información desde la red. No todo lo que consultamos, las búsquedas y todo eso es muy común que tengan este formato.
Es un formato estructurado y es legible hacia el humano. Dejen verse aquí un ejemplo, no, más bien aquí es como la estructura. Ya sé dónde va a haber un JSON, en el fake store en que nos estamos basando. Pues en el fake store tenemos, o el que estamos haciendo ahorita, que es el de usuarios, y ustedes están haciendo el de productos. Si consulto este recurso de usuarios, ahí tenemos un JSON. Si ven, el JSON comienza desde aquí. Este corchete me indica que es una lista de objetos de tipo JSON. El JSON es un diccionario que está en llaves. Si han utilizado Python, en Python o JavaScript, todos los objetos o los diccionarios son entre llaves y tienen una llave y un valor. La llave no debe de ser como duplicada, por eso es como si fuera pues, un diccionario que no se repitan las palabras. Entonces tiene llave y valor. Por ejemplo, aquí el usuario que tiene varias llaves, nosotros estamos haciendo únicamente como esta parte, ¿no? Que son estos 4 atributos. Entonces, tiene la llave ID, 2 puntos, ¿qué valor tiene? Es un entero, un valor numérico. Los demás, si observan, están entre comillas y son de tipo string. Entonces, las llaves se observan, también están entre comillas, eso quiere decir que las llaves pueden ser, o lo más común es que siempre sean strings, aunque también pueden ser valores numéricos. Entonces, la idea de los diccionarios es tener un único valor o una única llave con su valor. El valor puede ser cualquiera, ¿okay? Pero la llave sí debe ser única. Entonces, nuestro usuario pues tiene 4 atributos y cada uno de esos atributos es una llave. Y obviamente cuando creamos un usuario le asignamos un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar la lista como está aquí. Cada usuario va a ser un objeto que va a estar dentro de una lista que es la que está entre corchetes, ¿okay? Como un slice o como una red. Entonces, teniendo esa idea, vámonos a crear la primera prueba para guardar un JSON de un usuario. Así como hicimos para guardar un CSV, así comenzamos creando un usuario, ¿no? Entonces, vámonos al código, vámonos a las pruebas del archivo, archivos test, y vamos a necesitar una biblioteca que ya trae también Go, que es para crear un JSON, que está dentro de la biblioteca o el módulo encoding, que ahí trae varios formatos para codificar o decodificar. Déjenme ver si es encoding o es encode. Encoding, sí está bien. Y queremos la función para guardar un objeto JSON. Entonces, test, usuario, JSON lo voy a poner. Y de nuevo necesitamos crear un archivo. Como lo hemos venido creando, ¿no? Create. El archivo va a ser usuario y la extensión .json para diferenciarlo del CSV o de cualquier otro archivo, ¿no? Validamos de nuevo si hay un error. Terminamos la ejecución de esa prueba. Si no hay error, diferimos con defer el cierre del archivo. Queremos un usuario con nuestra función de new user y le mandamos sus atributos, ¿no? Igual ya lo tenemos ahí arriba creado, igual lo podemos copiar y pegar.
Entonces, ese usuario hay que convertirlo a su representación en JSON, y una vez convertido a su representación en JSON, hay que pasarlo al archivo. Entonces, lo que hay que hacer a este paso se le conoce como serializar, es decir, convertir una estructura en un conjunto de bytes para poderlos enviarlos por la red, guardarlos en un archivo o tenerlos por ahí para manipularlos, ¿no? Entonces, tenemos que invocar de JSON, tiene un método que se llama Marshall. Voy a poner así, primero vamos a utilizar este Marshall, que lo que hace es convertir una estructura en un formato JSON, pero en representación de bytes, para poder hacer eso que les comentaba, enviarlos por la red o guardarlos en un archivo. Entonces, U, que es nuestro usuario, es el que queremos como serializar a un formato JSON. El JSON nos regresa los bytes o nos regresa un error si hubo un problema al convertir nuestro usuario en formato JSON. Los validamos. Si ocurre un error, pues terminamos la ejecución, ¿no? Y si no ocurre un error, por ahora lo único que vamos a hacer es imprimir esos bytes, que fue la serialización de nuestra estructura usuario a su representación en JSON, para que vean qué es lo que regresa. Prueben o corran la prueba. Me dio un error. En coding le puse una N de más. Por razón no me da un error. Así debe ser. En coding sin N en medio. Y ahí está. Esto que me está imprimiendo es el conjunto de bytes. ¿Ok? Y esos bytes, si ven, pues son valores numéricos. Son como la representación del usuario. Pero creo que esto lo podemos convertir a string. Déjenme ver para que nos imprima realmente lo que es. A ver si lo tengo por aquí. A ver si así funciona. Sí, ya está, ¿no? Convirtiéndolo así de esa manera, los bytes a un string, podemos ver cómo está ahí ya nuestro usuario representado en formato JSON, porque vemos las llaves de abrir y cerrar, y cada uno de sus llaves en comillas y su valor que tiene, ¿no? Entonces, esta lo podemos guardar, ese resultado, en nuestro archivo. Vamos a utilizar write, porque si vemos ahí, write recibe un slice de bytes, que ya lo tenemos en B. Entonces, si lo volvemos a correr esa prueba, nos debería de crear, de hecho ya nos debió de haber creado el archivo, pero vacío. El volverlo a correr, debió de crear usuario.json, y ahí está la representación, ¿no? Ahorita le damos formato para que quede como un poco más legible de línea por línea cada llave o valor.
¿Alguna duda, pregunta con esto? En Marshall tiene otro método ahí mismo que se llama Marshall Indent, que es como ponerle indentación para que quede visualmente un poco así, ¿no? Y la configuración base es la siguiente. El segundo es comillas dobles vacías y el último es comillas y un espacio. Esa configuración, si volvemos a correr la prueba, nos generaría lo siguiente, ya así estructurado, ¿no? De línea por línea cada uno de sus llaves. Que es más fácil leerlo que leerlo todo en una sola línea. Quisiéramos darle más espacio, lo más seguro es que aquí en este espacio que está, colocarle más espacios para que quede con más sangría o indentación, ¿no? Así está, ¿no? Más, más movido. Si observan el archivo que les genera, las llaves de los nombres de los atributos comienzan o son idénticas a como están declaradas en la estructura. Es decir, el JSON.Marshall toma el nombre de cada atributo de la estructura y se le asigna como una llave. Si quisiéramos como tener esta estilo, por así decirlo, donde las llaves todas son en minúsculas, podemos hacer lo siguiente. Cada una de nuestras atributos podemos ponerle una etiqueta entre apóstrofes y decirle que cuando se utilice el apartado JSON tome de nombre el ID en minúscula o cualquier otro nombre que le queramos dar, ¿no? Entonces cada una de los atributos los podemos cambiar utilizando estas etiquetas. Entonces cuando hagamos el Marshall lee estas etiquetas y les asigna ese nombre a esos atributos, únicamente con poniéndole esa etiqueta, ¿no? Así que no es compatible. Déjenme ver, creo que me falta ponerle algo más. Será guión. Ya dos puntos y aquí lleva comillas el nombre como de la variable o la llave.
Voy a hacer la prueba de nuevo, a correr la prueba. Y ya el archivo o las llaves ya deben estar como las definí, que sería todo en minúsculas. Vámonos a lista usuarios para implementar el guardar en formato JSON. Estamos aquí. Entonces, de la lista de usuarios, vamos a crear guardar JSON. Este puede retornar un error. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crear el archivo. Create usuarios.json. Validamos si hay un error. Lo retornamos. Si no, hacemos el defer de archivo.clause. Y mandamos a invocar el JSON o el Marshall. JSON.MarshallIndent, que es el que queda como más visualmente más legible. ¿Qué vamos a convertir? Vamos a convertir nuestro slice que está guardado en data. Es un arreglo de usuarios. Y los usuarios ya les pusimos las etiquetas para que el JSON jale esa información. Y la indentación, pues este es el formato que usamos, ¿no? Si hay un error, al codificar esa estructura en formato JSON, ¿qué error puede ocurrir? Que exista un valor que no se pueda convertir a un JSON. Entonces retornamos el error. Si no ocurre un error, vamos a escribir el flujo de bytes al archivo. Y ahorita hacemos esa prueba para invocar este método. Y retornamos nulo. Falta esa parte.
Voy a regresar a las pruebas. Y vamos a crear una lista, le vamos a agregar 3 usuarios. Creo que por acá teníamos ese código. Ajá, creamos la lista, asignamos usuarios y mandamos llamar el guardar JSON. Entonces, lista usuarios, guardar JSON. Entonces mandamos llamar guardar JSON y este retorna tentativamente un error. Si ocurrió un error, en este caso de la prueba lo imprimimos. Lo voy a probar una vez. Debería de crearnos un archivo que se llame usuarios y dentro venga una lista y dentro de esa lista vengan los 3 objetos del usuario. Pasó la prueba. Aquí está usuarios, a ver, usuarios JSON. Y ahí están la lista, tenemos que inicia y cada objeto que está entre llaves tiene su llave valor que representa cada información de el usuario de la lista. ¿Okay? Ahorita hacemos el recuperar de ese archivo JSON, como lo hicimos con el CSV. Haciendo la prueba para cargar un usuario, ese usuario que ya respaldamos, que nada más es uno solo, para cargarlo o hacer la prueba de que podemos cargar un usuario. Entonces, la prueba va a ser de usuario, cargar desde un JSON, recuperar. Pues como vamos a recuperar, tenemos que abrir el archivo con open. El nombre del archivo es usuario en singular, porque nada más vamos a cargar uno.
Es la prueba que vamos a hacer, a ver para probar las funciones de carga. Entonces hay un error. Lo imprimimos. T.fatal. Vemos el error. Si no hay error, invocamos con defer el close. Archivo.close. Y lo que vamos a hacer es crear un usuario vacío con información, por así decirlo, nula, aunque no realmente es nula, sino tiene valores, sus atributos que son string estarían vacíos y su ID sería 0. Entonces el usuario que está aquí vacío se tendría que cargar por medio de las funciones o los métodos que tiene para el JSON. Entonces JSON tiene un método que se llama newDecoder. Eso quiere decir desde dónde voy a leer un JSON para decodificarlo. Va a ser desde el archivo. ¿Qué voy a hacer con eso que decodifique? Pues se lo voy a asignar con decode al usuario. Todo esto puede retornar un error que no pueda decodificar lo que leyó porque a lo mejor no corresponde con los atributos que tiene el usuario. Y decode recibe, es un puntero. Si el error, o si ocurre un error, lo imprimimos con fatal. Terminamos la ejecución. Falta error. Si no ocurre un error, lo vamos a imprimir con .log. No, porque ya está creado acá. Acuérdense, 2 puntos es cuando la primera vez que lo creamos y ya lo queremos reutilizar únicamente con el igual. Entonces, log f que vamos a mostrar un valor que sería como un objeto o una estructura que está almacenado, que sería el usuario. Entonces, antes del decoder podemos imprimir la información que tiene el usuario, que les comentaba que es vacía. Algo así. Creamos usuario, lo mostramos, decodificamos de un formato JSON y imprimimos lo que se leyó de ese formato JSON. Voy a hacer la prueba. Y vemos aquí la primera línea, que es esta, es el usuario que está vacío. Y esta línea es la información que se leyó del JSON. Voy a copiar este código para convertirlo en un método para la lista. Entonces, lista de usuarios, vamos a crear el recuperar JSON.
para la lista de usuarios, recuperar JSON, no recibe nada, pero puede retornar un error. Pego ahí el código y nada más adapto a las necesidades del método. Entonces aquí ya no estamos haciendo la prueba. En vez de imprimir, vamos a retornar los errores. Voy a quitar esta impresión, ya sé que se imprime o creo un objeto de usuario vacío. De hecho no necesitamos aquí el usuario para la prueba porque lo que vamos a leer va a ser el archivo usuarios, la lista de usuarios, para que cargue todos los usuarios respaldados. Y aquí, en donde va a guardar los resultados, pues va a ser en data. Como es una lista, ahí se van a guardar o recuperar todos los objetos. Retornamos el error y retornamos nulo. Y ahorita hacemos la prueba para ver si podemos cargar de un JSON hacia la lista de usuarios, así como lo hicimos con el CSV. Entonces me regreso acá, lista de usuarios, a las pruebas, no es cierto, archivos, el archivo de pruebas. Y vamos a hacer la prueba para lista usuarios, recuperar JSON. Entonces necesitamos crear una lista con listausuarios.new lista.recuperar JSON. Este puede retornar un error. Si ocurre un error, lo mostramos y terminamos la ejecución. Y si no ocurre un error, podemos imprimir la lista para verificar que se hayan cargado todos los usuarios del archivo usuarios que ya tenemos con 3 usuarios. Son estos dos. Voy a hacer la prueba. Ahí están los 3 usuarios, ¿no?
¿Cómo? Sí, al menos aquí se imprime 3. Entonces su siguiente actividad del proyecto es hacer esto mismo para los productos, que puedan respaldar y recuperar tanto en CSV como en JSON. El código, por si no lo alcanzaron a notar, voy a hacer actualizaciones al código que les compartí ahí en el Classroom, que está ahí en el GitHub, pues debería de actualizarse ahí. Va dudas, preguntas con lo que tienen que hacer. Acuérdense, la siguiente semana es la fecha de entrega de la actividad que les dije la semana pasada, para que cuente el 100%. Cada semana de atraso pues, es 10% o 10 puntos menos. ¿Okay? Entonces esta actividad igual, publico ahí los requerimientos y la fecha de entrega igual va a ser en 15 días. 2 semanas para hacer la entrega. ¿No? ¿Más dudas, preguntas?